Bueno, buenos días, doctor. Buenos días a los oyentes. Mi nombre, como bien dijo el doctor, es Pablo Filippi. Soy residente de primer año de la beca de neuropediatría de este centro. Y el día de hoy vamos a hablar del síndrome de Guillain-Barré en pediatría. Quisimos iniciar, no sé si se está viendo, ¿alguien me puede confirmar? Sí, se está viendo bien, pero no ha avanzado la diapo. Se estaba viendo muy bien, ahí avanzó. Ahí, ahí, Ahí ya, avanzó perfecto. bien, De repente sí. pasa, de repente pasa. Bueno, Sí. quisimos iniciar cuando supimos que teníamos tema, decidimos iniciar un tema un poco más contingente. No sé si estaban al tanto, pero hubo una situación en Perú, meses de mayo de este año, en lo cual hubo un aumento importante de casos de síndrome de Guillain-Barré en un periodo corto de tiempo de 5 semanas, sobre 100 casos. Entonces los medios empezaron a especular. eh, ¿Habrá desabastecimiento de terapia específica? ¿Habrá alguna relevancia? ¿Habrá con la vecindad con nuestro país? Entonces, la idea es que al final de nuestra presentación, de esta presentación, podamos determinar entonces cuáles fueron los factores que influyeron en esta noticia y finalmente desarrollarla un poco más. Ya han pasado 3 meses. La hoja de ruta de esta presentación va a ser la definición, epidemiología, patógenes, clínica y sus variantes. Vamos a ver que esto es una patología que tiene muchas variantes clínicas. La evaluación de cómo realizamos el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico del paciente y la posibilidad de nuevos tratamientos en revisión. Bueno, ¿qué es el síndrome de Guillain-Barré? Es una parálisis flácida aguda, ¿ya? Parálisis flácida es la pérdida de tono y fuerza de una o más extremidades, ¿ya? De instalación aguda. Es una enfermedad de notificación obligatoria, ¿ya? No el Guillain-Barré seguimos, sino que el síndrome por el tema de la polio, ¿ya? Y esto es producido por una polirradiculoneuropatía aguda de origen inmune, ¿ya? Mediada por una respuesta inmune exagerada. La epidemiología del síndrome de Guillain-Barré, importante saber qué es la causa de parálisis flácida aguda más frecuente a nivel global, ¿ya? Y tanto en población pediátrica como adulta. Se habla de hasta 100.000 casos nuevos al año en el mundo, y la incidencia general es de 1,9 cada 100.000, con un promedio de 51 años en cuanto a presentaciones, digamos. Predominio masculino, de 3 a 2, y va aumentando la edad. De hecho, si algunas series describen que aumenta entre 15 a 20% cada 10 años la frecuencia de la aparición de la enfermedad. Tanto que en grupos de 70 a 80 años ya es 4 o 5 casos por 100.000 habitantes. Pero en población pediátrica, que es la que nos interesa, la incidencia va a 0,6 eh, cada 100.000 habitantes, de 0 a 9 años, y 0,75 del grupo de 10 a 19. Algunas consideraciones en cuanto a la epidemiología. La incidencia va a variar según la población y la situación infecciosa de la zona. Ya no va a ser una constante estática, ya, a pesar de que es una enfermedad inmune. En Europa se habla de 0,8 a casi 2 cada 100.000, variando a Norteamérica, que tiene una cifra menor, o sea, una cifra mayor de 1,78 cada 2,2. Y en Asia una cifra francamente inferior a la anteriormente escrita, de 0,4 o 0,6 cada 100.000 habitantes. Y en Latinoamérica, estos son datos sacados año 2020, antes del Zika, que fue esta pandemia del 2015, el país que tenía menos incidencia era de Latinoamérica era Brasil, con 0,4 cada 100.000 habitantes. Y Chile, digamos, lideraba la tabla de incidencia de 2,1 cada 100.000. Pero post-Zika se elevó de forma importante la cifra en las zonas que fueron más afectadas por este virus, llegando hasta 7,6 cada 100.000 habitantes en Colombia. Importante también que la incidencia no es estacionaria durante todo el año, ¿ya? Sino que tiene pics estacionales. En los países occidentales, desarrollados, Europa, Norteamérica, el pic estacional es principalmente en invierno
y en países asiáticos, y Latinoamérica el pic característico es en verano. Este esquema muestra más o menos cómo varía la incidencia, digamos, según zonas geográficas, con algunas características como la aparición del Zika, ¿cierto? Describe la incidencia en Latinoamérica que mencioné en la diapositiva anterior, pero también demuestra que va a haber distintos subtipos de síndrome de Guillain-Barré dependiendo de la zona geográfica, ¿ya? ¿Por qué varía básicamente la epidemiología de la zona en cuanto a las infecciones? La patogenia. ¿Por qué ocurre esto? Se postula entonces que se trata de un mimetismo molecular. Entonces, algunas secuencias de péptidos que son similares entre uno y otro, digamos, y provocan una respuesta exagerada de inmunidad, células de IT. Y esto finalmente va a corresponder a una respuesta inmune aberrante, que en este caso esta patología va a ser contra este sistema nervioso periférico, ya, o sea, nervioso. La molécula en cuestión son los gangliósidos, ya que son moléculas de glicopéptidos presentes en la membrana celular, principalmente de distribución al sistema nervioso periférico. Tienen funciones de señalización molecular, ¿ya? Y están como marcadores de superficie. Están compuestos por un grupo ceramida, el ácido graso con la esfingosina, y un oligosacárido igual asociado, que puede variar según el tipo de gangliósido, y ácido ciálico, ¿ya? Que ese también varía según el tipo de gangliósido, ¿ya? Y están particularmente presentes en los nódulos de Ranvier. Ya voy a explicar a qué me refiero con eso. Aquí tenemos entonces cómo distintos anticuerpos provocan distintas manifestaciones o provocan distintos subtipos de síndrome de Guillain-Barré, siendo el más rescatable dentro de todo la modalidad AMAN, ya que se correlaciona con el anticuerpo GM1 de gangliosio GM1 y GD1A, y el síndrome de Miller-Fisher, que se corresponde con el anticuerpo antigangliosio GQ1B. ¿Ya? Este esquema de la patogenia nos demuestra entonces cómo tenemos nuestra neurona del sistema nervioso periférico y se va a presentar entonces una respuesta inmune inicialmente contra, digamos, un antígeno externo patógeno que va a desatar esta respuesta inmune que va a ir a atacar, digamos, al antígeno, digamos, similar al patógeno, ¿ya? En este caso los nervios periféricos. Y tenemos como distintas modalidades de enfermedad va a atacar distintos lugares de la célula, de la neurona, ¿ya? Entonces, puede atacar la zona de nodo de Ranvier, que son estos espacios entre vainas de mielina, ¿ya? Que permiten la conducción saltatoria del impulso nervioso, ¿ya? Y en estas zonas que están hasta cierto punto desprovista de esta capa de mielina, entonces el complejo inmune va a atacar y entrar al axón, provocando daño axonal, o sea, va a provocar daño al interior de la célula nerviosa, ¿ya? Esa es una forma de patogenia del síndrome de Guillain-Barré. En otro subtipo, que es el segundo de izquierda a derecha, ya la respuesta inmune va a ser contra la mielina en sí misma, ¿ya? Contra entonces este recubrimiento que tienen los nervios periféricos, ¿ya? Que permite que ocurra a velocidad, ¿no? O sea, permite que el impulso sea más veloz, ¿ya? Entonces se pierde esta capita de mielina produciendo la sintomatología, ¿ya? Y el tercer mecanismo, que es principalmente el síndrome de Miller-Fisher, que a nivel de terminación nerviosa, principalmente entre nervio y músculo ocular, ¿ya? Va a interferir, digamos, con el anti-GQ1B, ¿ya? Y va a interferir entonces la respuesta, o sea, la transmisión del impulso entre nervio terminal y músculo ocular. Esos son los mecanismos principales de patología. Los blancos, bueno, ya mencionado anteriormente, tenemos el blanco de mielina y el blanco axonal. ¿Qué es lo principal de esto, básicamente? ¿Por qué hacemos tanta diferencia entre Guillain-Barré desmelinizante y axonal? Básicamente porque tienen distintos pronósticos,
¿ya? Y recuperaciones distintas. En caso de la enfermedad desmielinizante, la recuperación va a ser basada en el proceso de remilinización, básicamente. O sea, las células de Schwann trabajan y remilinizan, digamos, el nervio, versus el axonal, ya en que hay daño celular en, digamos, el complejo inmune, entran al axolema. Entonces, la recuperación va a variar porque primero tiene que salir, digamos, tiene que salir o despejarse, digamos, esta zona que está infiltrada por respuesta inmune, y luego la recuperación axonal, que es mucho más lenta en general que la remielinización. ¿Cuáles son los gatillantes del síndrome de Guillain-Barré? ¿Qué es lo que causa, digamos, esta respuesta inmune? Se escriben varios gatillantes, pero solamente dos han sido demostrados de forma sistemática, ¿ya? Que son la infección y la inmunización, ¿ya? Existen también otras, como terapia inmunobiológica, cirugía, sobre todo digestiva, ósea, o neoplasias como linfoma, incluso embarazo, pero no ha sido demostrado de forma fehaciente, digamos, que sea por este mecanismo. Entonces nos vamos a quedar con la infección y la inmunización, ¿ya? Las infecciones, se habla de un cuadro infeccioso previo, antes de la presentación, digamos, neurológica, hasta un 70, 76, según la serie, por ciento de los casos, ¿ya? Y generalmente está entre 2 a 6 semanas previo al inicio, digamos, a los síntomas. El patógeno más frecuentemente asociado es el Campylobacter jejuni. Este gram negativo, causante típico de gastroenteritis aguda, ¿ya? Pero no es el exclusivo, también existen otros, como citomegalo, Epstein-Barr, el virus Zika, y también otros patógenos que son del área más, o sea, son del área ya bacteriana, como Mycoplasma, Haemophilus influenzae, por ejemplo, ¿ya? Los cuadros infecciosos más frecuentes correlacionados, digamos, a síndrome de Guillain-Barré son infecciones respiratorias agudas, ¿ya? Y cuadro gastrointestinal. Hay algunos casos que correlacionan al síndrome de Guillain-Barré en China y en Europa con el COVID, ¿ya? Pero son solo serie de casos, la verdad es que no está todavía demostrada literariamente la asociación de forma fehaciente. Es importante también mencionar que la ausencia de este dato de infección no descarta el diagnóstico, ¿ya? Porque también existen las infecciones, digamos, asintomáticas. Otro gatillante descrito en la literatura son las inmunizaciones. Partiendo con la influenza de 1976, ahí partió esta polémica, pero actualmente la verdad es que es muy esporádica la frecuencia de Guillain-Barré secundario de inmunización. Se habla de 1 en 1.000.000 de inmunizaciones, principalmente secundaria a la influenza, a la vacunación de la influenza, ¿ya? Sin embargo, hay que considerar que igual el riesgo de Guillain-Barré por influenza es de 7 en 1.000.000. O sea, es mejor, digamos, inocularse, si hablamos de Guillain-Barré en sí. Y que esta asociación puede ser hasta 6 semanas post vacunación. Esta es la descripción clásica, digamos, de cómo se va dando la respuesta en Guillain-Barré. Entonces, primero tenemos una fase en la infección, se eleva la respuesta inmune, ya posteriormente se elevan los anticuerpos contra gangliósidos y empieza a aparecer en azul, entonces los síntomas de Guillain-Barré en específico, que van de síntomas de progresión, que característicamente son menores a 4 semanas. Se habla de que en las primeras 2 semanas la mitad de los pacientes ya van a haber llegado a plató, digamos, a estabilización clínica de síntomas. Pero característicamente tiene que ser menor a 4 semanas. Luego viene la fase de plató de estabilización de síntomas y luego la recuperación, dejando un espacio entonces a una discapacidad que es variable paciente a paciente. Los subtipos clásicos de síndrome de Guillain-Barré tenemos AIDP o polineuropatía aguda desmielinizante, es lo que le mostraba el esquema de esta respuesta inmune que atacaba a la vaina de mielina. Es la forma más clásica descrita desde 1916, cuando empezó
la descripción del síndrome de Guillain-Barré. Actualmente es más prevalente en Norteamérica y Europa y tiene una proporción, según la población, por supuesto, entre 30 y 85%. Es variable, pero generalmente es la más frecuente, ¿ya? La otra es AMA, o neuropatía aguda axonal motora, como conversamos antes, que venía por daño axonal, ¿cierto? Al interior del axonal, ¿ya? Y AMAN es motora pura, o sea, afecta solamente nervios motores, ¿ya? No tiene alteración sensitiva. Y esta tiene una variabilidad bien grande de 5 a 70% de los Guillain-Barré, que va a variar según la zona geográfica, como mencionamos anteriormente. Tiene predominio en Asia del Sur y también en nuestra población, Latinoamérica, frecuente. Otros subtipos tenemos AMSAM o neuropatía axonal aguda sensitivo-motora. Esta es igual que AMAN, pero tiene también compromiso sensitivo. Una forma axonal, como bien dice el nombre, y tiene una resolución mucho más lenta y generalmente tiene también una afectación más grave. La proporción se describe según la serie hasta 20% predominante en China, principalmente en el norte de China, ¿ya? Y el último subtipo descrito de los clásicos, el síndrome de Guillain-Barré, ¿cierto? Esta tríada de ataxia, oftalmoparesia y arreflexia, ¿cierto? Que parte de un espectro del síndrome de Guillain-Barré que va a variar de 4 a 25% de los casos. Aquí tenemos una tablita, ¿cierto? Que indica más o menos que indica lo mencionado anteriormente, ¿cierto? Con la zona de mayor prevalencia y con distintos grados de afectación clínica. Por eso que igual es relevante hacer la determinación de cuál es cuál, según nuestro caso. Entonces, si es un desmielinizante axonal o no, para principalmente planificar digamos, una prognosis, darle una prognosis a nuestro paciente. AMAN versus AIDP. Bueno, las principales, digamos, subtipos de Guillain-Barré tienen distintas manifestaciones. AMAN siendo principalmente causado por el mencionado Campylobacter jejuni, ¿cierto? El causante de gastroenteritis aguda. Versus AIDP, que principalmente por otros tipos de virus, como bien sale en tabla. Importante de AMAN que es raro que tenga compromiso de nervio craneal, que generalmente no tiene síntomas motores, ¿cierto? Que habitualmente no trae dolor tampoco asociado. Es un poco más infrecuente el compromiso autonómico y el compromiso de reflejos. Si bien en ambos es muy probable que no encontremos reflejos, sin embargo, ojo, quien AMAN en series asiáticas se ha descrito que hasta un 20% de los pacientes pueden tener reflejos desde normales a incluso exaltados. ¿Ya? La recuperación también en AMAN es un poco más torpia, característicamente dos fases, una rápida y después una lenta que provoca discapacidad, ¿ya? Versus AIDP, que es más uniforme. Y la electrofisiología, que es más bien que es evidentemente axonal en AMAN, parte de la definición, ¿cierto? Y en AIDP, que es desmielinizante. Y el target en AMAN, que es GM1 y GD1A. Ya versus en AIDP, que todavía no se ha encontrado en realidad el gangliosio o el target, digamos, la respuesta inmunológica. La clínica clásica, bueno, esto es lo clásico descrito en los libros y todo eso, pero tampoco no es en la práctica clínica no es lo más, no necesariamente se van a presentar de esta manera, por eso que hay presentaciones clínicas clásicas y atípicas, ¿ya? Pero la historia clásica es un cuadro subagudo, mayor a 24 horas, con un pic, digamos, o inicio de plató de 2 semanas, digamos, una enfermedad monofásica, un solo ciclo, y que puede presentar algunas fluctuaciones. Fluctuaciones, entonces, es una exacerbación de la sintomatología luego de haber alcanzado una estabilidad o haber entrado en fase de recuperación. Entonces, esa es la clínica clásica por historia, pero por signos, habitualmente el paciente tiene algún grado de parestesia y de hipostesia asociada, entonces síntomas sensitivos incluso previos al compromiso motor,
Es muy frecuente que presenten dolor, sobre todo en población pediátrica, digamos, dolor que puede ser incluso mal definido o mal localizado. Y debutan entonces con debilidad progresiva de pierna, generalmente adistal, o más lejano, ¿cierto? Y de forma simétrica, ¿ya? Que característicamente va ascendiendo, ¿ya? Los reflejos deberían estar disminuidos o abolidos, ¿ya? Y tiene progresión entonces extremidades superiores también de distal a la próxima y músculos craneales. El más frecuentemente afectado entonces es el facial, entonces te va a dar una disparesia facial, ¿ya? Puede presentar disautonomía hasta la mitad de los casos y compromiso respiratorio que en la serie hablan de 15 a 30% de los pacientes. La clínica típica tiene una historia de dolor mal localizado que cuesta bastante sacar el dato. Puede comenzar, digamos, como una tetraparesia, o sea, compromiso a las 4 extremidades en vez de inferiores, que como que lo que suele ser, como debut, digamos. Puede presentarse como una negativa a caminar, derechamente un síndrome atáxico, ¿ya? O irritabilidad, ¿ya? Los síntomas y signos pueden llegar a ser asimétricos, el patrón puede ser exclusivamente proximal o exclusivamente distal, sin progresiones, digamos. Pueden debutar, digamos, como un déficit de un par craneal, incluso asimétrico como un primer síntoma, y puede tener los reflejos presentes o exaltados, entonces se complica el diagnóstico. Pero esta presentación clínica más bien atípica. Existen variantes clínicas también, como debilidad exclusiva de pares craneanos, sin compromiso del resto del cuerpo, debilidad exclusiva de miembros inferiores, una para aparece para abajo, ¿cierto? De extremidades inferiores, o de miembros superiores, generalmente está dentro de un cuadro faringo-cérvico-braquial, ¿ya? Ahí va a haber un esquema para que podamos evaluar mejor esto que estoy hablando. También puede ser un síndrome sensitivo puro, sin compromiso motor, ¿ya? Y estas dos entidades llamadas síndrome Miller-Fisher, que ahí está la tríada, oftalmoplegia, ataxia y areflexia, o sea, compromiso de movimientos oculares, dificultad en la coordinación motora y de postura, y areflexia, ¿cierto? De reflejo osteotendínico. Y la famosa encefalitis de tallo cerebral o de Bickerstaff, que es, digamos, dentro del espectro del Miller-Fisher, pero asociado también a una encefalitis de tallo cerebral. Por lo tanto, va a venir con compromiso con ciencia, puede venir incluso con signos piramidales. Lo que sale abajo es que varias no cumplen con criterios diagnósticos de síndrome de Guillain-Barré, porque vamos a ver que los criterios diagnósticos en realidad cumplen con déficit motor, ¿ya? Pero sin embargo se incluyen porque tienen una fisiopatología similar a una presentación, digamos, espacial, o sea, perdón, temporal similar. Acá tenemos las variantes clínicas, siendo las primeras dos que vemos de izquierda a derecha las más frecuentes. Clásica sensorio-motor, que sería como AIDP, ¿cierto? Y motora pura, que sería como AMA, ¿ya? Las últimas dos, entonces, podemos ver el síndrome de Miller-Fisher, que corre entonces con ataxia, ¿ya? Y oftalmoplegia, y de Bickerstaff, que además viene asociado a compromiso del estado de conciencia. ¿Ya? Eso en cuanto a las variantes clínicas. El estudio, ¿cómo hacemos el estudio? Hay tres, bueno, hay dos principalmente estudios que sí o sí hay que realizar, pero también existe el rol de anticuerpos. Entonces, estos estudios serían el electrofisiológico y el estudio de líquido cefalorraquídeo. Vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, el estudio electrofisiológico incluye la velocidad de conducción nerviosa y la electromiografía, ¿ya? Este estudio más bien sirve para respaldar el diagnóstico y hacer la clasificación mencionada anteriormente, que ya ha ido descrito, mencionado a lo largo de la presentación, ¿ya? O sea, la presentación axonal, principalmente, o sea, va a ver en el estudio electrofisiológico una disminución en la amplitud, digamos, de los potenciales de acción. Y cuando es demielinizante, va a haber una disminución de la velocidad de la conducción, pueden haber bloqueos, pueden haber latencias distales, pero básicamente el informe va a decir desmielinizante, ¿ya? Y si es que fuera con disminución de amplitud, va a decir el sueño.
Algunas consideraciones, eso sí, con el estudio electrofisiológico. No sale positivo inmediatamente al presentar el cuadro. Por lo tanto, estudio electrofisiológico negativo no, al inicio del cuadro no descarta, digamos, la patología. ¿Ya? El mayor rendimiento se describe en la literatura principalmente el 90%, perdón, en la segunda semana hasta 90%, ¿ya? Siendo incluso sugerible la posibilidad de repetir el examen en caso de duda de diagnóstica hasta 3 semanas posteriores, ¿ya? Entonces es importante considerar ese dato de la temporalidad cuando vamos a tomar este estudio electrofisiológico y la significancia en caso de que salga negativo. El estudio de LCR también es un complemento al diagnóstico y lo que se va a evaluar clásicamente entonces en el síndrome de Guillain-Barré es un nivel elevado de proteína con el recuento o celularidad normal, ¿ya? Lo llamado disociación albúmino-citológica. Se describe que las proteínas pueden elevarse característicamente sobre 55 en el líquido cefalorraquídeo, pero va a variar igual según la edad. ¿Ya? Básicamente va a estar sobre el límite superior para la edad, digamos, del paciente. ¿Ya? Pero tiene que tener una abnormalidad o relativamente normalidad de la celularidad. Estamos hablando tolerable hasta 50 células. ¿Ya? Este es un estudio que igual no se afecta necesariamente la primera semana. Puede estar normal hasta la mitad de los casos, ¿ya? Pero la segunda semana ya aumenta el rendimiento a 90-70% del examen, ¿ya? Y también en Miller-Fisher, característicamente un estudio que se altera, digamos, un poquito ya posterior a la tercera semana, que se afecta principalmente el estudio del LIF. Entonces, considerar también este patrón temporal, digamos, en la evolución de nuestro paciente para el diagnóstico. El rol de los anticuerpos, bueno, son, como les mencionaba, en algunas variantes están correlacionadas con algún tipo de anticuerpo. Recordar que IDP, que es de los más frecuentes, no tiene anticuerpos, entonces no nos va a servir tanto para el diagnóstico, pero podría tener algún rol, sobre todo en el Miller-Fisher, en que el anticuerpo anti-GQ1B se asocia al 90% de las presentaciones, ¿ya? De este cuadro. Entonces tiene rol, pero no es tan preponderante como los anteriores. Unas palabras con respecto a la neuroimagen. Para este cuadro en particular, no forma parte de la evaluación diagnóstica, pero sí en caso para hacer diagnósticos diferenciales, por ejemplo, o en caso de duda diagnóstica, ¿ya? Ahora, de que va a salir alterada una resonancia de médula, lo va a salir, ¿ya? Se ve realce de raíz nerviosa en la reso con gadolinio, hasta en un 85% de los casos. Pero es un síntoma, digamos, poco específico, ¿ya? Que puede ser atribuido a otros diagnósticos diferenciales, por lo tanto, aparece bastante en Guillain-Barré, pero no necesariamente va a ser ese diagnóstico si es que tenemos el hallazgo, ¿ya? Podría llegar a ser útil en caso de que tengamos la duda con la clínica, digamos, o podamos complementar con otros exámenes, pero no es parte de la evaluación diagnóstica en específico, pero sí para los diagnósticos diferenciales. Exámenes complementarios, por supuesto, hemograma, glicemia, perfil bioquímico, electrolito, o buena parálisis flácida aguda, la CK, la función renal, parámetros inflamatorios para descartar infecciones. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Características necesarias para el diagnóstico: tenemos debilidad progresiva bilateral de brazos y piernas, lo ya mencionado anteriormente, asociado a disminución de reflejos tendíneos o incluso a evolución de esto, ¿ya? Abolición de esto, perdón. Y también tiene características que respaldan el diagnóstico, como una fase progresiva menor a 4 semanas, simetría de los síntomas, síntomas sensitivos asociados, sobre todo en AIDP, ¿cierto? Afectación de pares craneales, pero bilateral, ¿cierto? Hay una simetría, ¿cierto? Que haya disfunción autonómica, dolor, 70% de los casos. Y las características de los exámenes, ¿cierto? Una disociación albumino-citológica en el LCR y características electrodiagnósticas, ¿cierto? Compatibles con demilinización o daño sonoro, ya mencionado anteriormente.
También hay unas características que hacen dudar el diagnóstico, que hace explorar la necesidad quizás de otro diagnóstico diferencial. No lo descartan 100%, ¿ya? Pero hace necesario, digamos, darle una vuelta al diagnóstico. Tales como asimetría, una función vesical inicial o muy marcada, digamos, un nivel sensitivo, fiebre al inicio del cuadro, una llegada a pic de síntomas o progresión muy rápida, menor a 24 horas, que tenga respuesta a los síntomas piramidales, digamos, alteración de compromiso, o sea, que tenga compromiso de conciencia, ¿cierto? Sobre todo de forma inicial, o que tenga una progresión mayor a 4 semanas, eso ya plantea un diagnóstico más bien de características crónicas, ¿ya? Así que elementos a considerar. Los principales diagnósticos diferenciales van muy amplios, diagnóstico diferencial, y abarcan causas que van desde el sistema nervioso periférico hasta el músculo incluso, ¿ya? Hay algunas más relevantes que otras y nos van a dar las pistas, todo lo mencionado anteriormente, ¿ya? Desde lo clínico hasta los exámenes, tanto físico como complementario, ¿ya? Relevante el rol de la afección de segunda motoneurona, tales como los polio-like, que pueden presentarse de forma muy similar, sobre todo en nuestro medio, el enterovirus D68, como diagnóstico considerable. En suma, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, para la sintomatología clásica, si es que el caso está, digamos, clásico, como ya mencioné. Entonces tenemos una clínica de debilidad muscular, ¿cierto? Generalmente simétrica, que parte en extremidades inferiores, asociado a reflejo disminuido ausente, y con un estudio, digamos, compatible con esto, según lo mencionado. ¿Cuál va a ser el tratamiento del síndrome de Guillain-Barré? Está basado en tres opciones. O sea, 3 categorías, digamos. El soporte, la inmunoterapia y la rehabilitación, ¿ya? Los criterios de ingreso a unidad de paciente crítico, ¿ya? Se encuentra la insuficiencia respiratoria, que se puede manifestar de distintas formas, ¿cierto? Taquipnea, uso de musculatura accesoria, saturación, alteración de gases, ¿cierto? Signos de disautonomía, que son principalmente taquicardia, bradicardia sinusal, alteraciones de presión, o hipertensión, digamos, déficit vulvar, o sea, de tragar, ¿ya? Entonces, alteraciones de deglución o que le saque el reflejo faríngeo nauseoso y esté disminuido o abolido incluso, ¿ya? O que presente una progresión, digamos, de rápida de la debilidad, sobre todo si hay una evaluación, o sea, una progresión muy rápida, sobre todo en 24 horas, ¿ya? Entonces ahí se plantea el ingreso a UPC. Existen también predictores de cuando el paciente podría llegar a necesitar entonces ventilación mecánica, ¿ya? Se crearon estos criterios de ECRIS que están comprobados en población adulta, pero podrían ayudar, digamos, a hacer una programación de este paciente posiblemente va a ir a ventilación mecánica, ¿ya? Y clasifican 3 elementos. Los días que pasaron desde el inicio de la debilidad hasta la hospitalización, siendo la mayor cantidad de días el resultado más benigno, entre comillas, ¿ya? La presencia de déficit facial o vulvar, o sea, de pares cranianos, al momento de la hospitalización, y la evaluación de la fuerza muscular de ciertos grupos musculares, ¿cierto? Sumada, nos va a dar un puntaje, siendo entre menos fuerza muscular, sumada, digamos, va a tener un pronóstico más probable hacia ventilación mecánica. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas evaluadas? Obviamente eso es bilateral, pues se ve la simetría entre ambas extremidades. Se ve la abducción del hombro, la flexión del codo, la extensión de la muñeca, la flexión de la cadera, la extensión de la rodilla y la dorsiflexión. Ahí nos da 6, digamos, movimientos a evaluar, ¿cierto? Un lado y el otro, y nos da el total, ¿cierto? Según la escala de fuerza muscular, lo que va en relación a la resistencia contra gravedad, la movilización en la contrarresistencia, que está puesta ahí en los principios. El soporte, los principios generales, ya, monitorización, principalmente respiratoria, cardíaca y presión arterial, puesto que la mortalidad de estos pacientes va relacionada justamente a estos elementos.
La evaluación de la deglución, ¿ya? Luego de neumonía aspirativa, ¿cierto? De nutrición. La evaluación motora del paciente para ir evaluando la progresión de nuestra enfermedad. Riesgo TBP, producto, digamos, de paciente inmovilizado, ¿ya? Y el tratamiento del dolor. No hay que olvidarlo, que se presenta de forma muy frecuente, sobre todo en población pediátrica. El tratamiento específico, ¿cuándo realizarlo? ¿Ya? Si se fijan, son los mismos criterios de ingreso a UPC, pero además el no marchar independiente, no lograr, digamos, caminar sobre 10 metros, ¿ya? Eso también se suma, se hizo una clasificación de alteración a la funcionalidad Guillain-Barré, que clasifica de 0 a 5, ¿cierto? Entonces de 3 para abajo ya se plantea diagnóstico, o sea, necesidad de tratamiento específico. ¿Igual va a ser el tratamiento específico? Inmunoterapia mencionada, ¿cierto? Inmunoglobulina de manera endovenosa, ¿cierto? Y la plasmaféresis. Inmunoglobulina, ¿a qué nos referimos a esto? Entonces se hace una dosis total de 2 gramos kilo, dosis total, ¿cierto? Y se puede hacer divisiones, ¿ya? La más característica es esta dosis dividida en 5 días, lo cual nota 0,4 gramos kilo, dosis día, ¿ya? Existen también estudios que muestran que se puede dar esta dosis total en 2 días, o sea, 1 gramo kilo dosis día, digamos, pero se ha demostrado que presenta fluctuaciones más frecuentes, ¿ya? Entonces, hay que considerar eso también, por lo tanto es más utilizado, digamos, el ciclo de 5 días, ¿ya? No existe evidencia aún que soporte, que implique que sirve este tratamiento en un paciente cuya evolución sea superior a 14 días, iniciados los síntomas. Y generalmente la inmunoglobulina tiene mayor disponibilidad en los centros, entonces se transforma frecuentemente en la primera opción, ¿ya? En terapéutica. El otro tratamiento específico es la plasmaféresis. Se habla de 200 ml a 250 ml de plasma por kilo en 5 sesiones, más o menos, el recambio. Tiene una eficacia muy similar a la inmunoglobulina, casi ninguna diferencia entre una y otra. Pero esta sí que los ensayos clínicos refieren que puede ser utilizada hasta 4 semanas después del inicio de los síntomas. Eso sí. Bueno, ¿cuándo utilizar una y otra? En realidad va a depender de la expertise del centro y del recurso disponible, porque ambas son igual de efectivas. Estos son los estudios clásicos que respaldan, ¿cierto?, los tratamientos específicos. En este se hizo la revisión de plasmaféresis, ¿cierto? Y demostró básicamente que hay una mejoría significativa en el grupo tratado en cuanto a recuperación completa, que revierta el déficit motor, ¿cierto? Y hospitalizaciones más cortas. Este segundo estudio grande que se hizo con la inmunoglobulina, se demostró entonces que el paciente que tiene indicación de inmunoglobulina, o sea, grave, ¿ya? Acelera la recuperación tanto como la plasmaféresis y disminuye, digamos, los tiempos de hospitalización y los grados de déficit motor a futuro, ¿ya? Y aquí dice que no se evidencia tampoco una mejoría significativa al administrar otro ciclo de inmunoglobulina, sobre todo posterior al de la plasmaféresis. ¿Algunas observaciones con respecto al tratamiento? Si en una enfermedad inmunomediada, los corticoides, para este caso en específico, no han demostrado efectividad. Incluso hay estudios que refieren, esto sí, que retrasarían incluso la recuperación, no tendrían buenos outcomes. Y también repasan mucho que segundo ciclo, combinaciones de esto no han resultado ser efectivos con Ns, digamos, significativos en la evidencia hasta el día de hoy. Bueno, la respuesta al tratamiento específico, la idea es que reduzca el tiempo de déficit de marcha, ¿cierto? De déficit motor y el tiempo de hospitalización del paciente, disminuyendo las complicaciones. Sin embargo, se escribe en la literatura que en población pediátrica hasta un 25% se podría considerar como no respondedor, o sea que no mejore, digamos, el curso de la debilidad, digamos, de 7 a 14 días, más o menos. Hay que considerar eso también. Y esto no significa que no haya funcionado el tratamiento, pues
la literatura es clara en mencionar de que la evolución puede haber sido peor, digamos, en caso de no haber administrado el tratamiento, cosa que no vamos a terminar sabiendo si es que no la administramos. Las complicaciones descritas asociadas más frecuentes de síndrome de Guillain-Barré son la neumonía aspirativa, por supuesto por el trastorno evolutivo asociado, la UPP, TBP, paciente que tiene escasa movilidad, ¿cierto? Y las contracturas. Pero también son frecuentes la ulceración corneal en caso de hiparesia facial, por ejemplo, y también los trastornos ansiosos y síndromes dolorosos posteriores que pueden presentar los pacientes. Este cuadro demuestra entonces un poquito de, bueno, en todos los pacientes hay que estar alerta de todas las complicaciones, por supuesto, pero dado que el Guillain-Barré es un paraguas de síntomas tan grandes, que hay que poner especial atención frente a ciertos síntomas o presentaciones que tenga el Guillain-Barré. Entonces, en caso de parálisis vulvar, cuidado con el trastorno evolutivo asociado, la neumonía aspirativa, la desnutrición, ¿ya? En caso de parálisis facial, especial ojo con la observación de la córnea. En caso de comunicación limitada, sea cual sea, mayor frecuencia hay de complicación de depresión, delirio, etc. Importante, todos los papers mencionan que es importante hacer una planificación de la rehabilitación previo a la alta hospitalaria, basada en varios ejes, pero los principales, los que más repiten son los déficits motores sensitivos. Es importante hacer una organización, digamos, de equipo múltiple para cada paciente. Importante considerar la fatiga, ¿ya? Descrita frecuentemente, no necesariamente correlacionada con los déficits motores. El paciente lo puede seguir presentando independiente de que tenga M5 en todo, ¿ya? El dolor se describe que hasta un tercio de los pacientes quedan con dolor sobre los 6 meses de evolución y esta duración puede ser incluso sobre 10 años, ¿ya? Pero esta es población más adulta. Y no hay que olvidar también las consecuencias psicológicas que trae también este síndrome. El pronóstico. Bueno, en resumen, digamos, el NADIR o la estabilización clínica de los síntomas motores se alcanza de 2 a 4 semanas y el 60% de los pacientes pierde la marcha. Entonces es relevante, digamos, es grande el déficit que logran la mayoría de los pacientes. La recuperación suele ser lenta, tal como mostraba el gráfico a la mitad de la presentación. Hasta 5 o 10% presentan deterioro luego de la estabilización, o sea, hacen fluctuaciones ya mencionadas anteriormente. Ventilados, o regresión de ventilación mecánica, ¿cierto? Va de 15, o en esta diapositiva dice 20 a 30% de los pacientes, más o menos, en edad pediátrica. La mortalidad, 3 a 4%, no es tan baja, digamos, pero esta es mucho mayor en adultos, porque, bueno, conviven con más comorbilidades también. Existen también descritas recurrencias, ¿cierto? Que van del 2 al 5% de los pacientes, pero aquí hay que plantear también que puede ser un cuadro más crónico, una CIDP, por ejemplo, ¿ya? Y el 60 y 80% de la población, digamos, con Guillain-Barré logra caminar independientemente, o sea, de este 60% que pierde la marcha, ¿cierto? Un 60-80% camina independiente a los 6 meses, ¿ya? Pero lo cual hay que pensar también en el proceso inverso, 20% a 40% que no logra la marcha, digamos, a los 6 meses. Entonces, hay que considerar eso en la recuperación, ¿sí? Y digamos, en la planificación de la rehabilitación. Hay algunas terapias en revisión. La que está más descrita en la literatura actualmente, Glucimab, que este anticuerpo monoclonal que actúa contra la proteína C5 del complemento. Sin embargo, todavía son estudios con N bien pequeños y todavía no son concluyentes. Así que esos son la revisión por ahora. ¿Y qué pasó con Perú finalmente? Se escribió que hubo hasta 130 casos en 5 semanas. De estos, hasta un quinto de los casos eran pacientes menores de 18 años. Sin embargo, se rescató y 100% de ellos tenían antecedentes de infección anterior.
Y de estos, 63% dieron en distintas series, digamos, positivo para Campylobacter jejuni de esa cepa, en torno de 9. Entonces, considerar que, que hubo un aumento entonces en la incidencia entonces de este cuadro asociado a la situación epidemiológica. Esto no es primera vez que ocurre, también se ha visto con otras infecciones tales como dengue, por ejemplo, o el mismo Zika descrito anteriormente. Esas son mis referencias y muchas gracias por su atención.